Gracias a todos y todas. Espero que nos permitan, por favor, si son tan amables, de poder grabar este acto para tener el recuerdo de este encuentro. A nombre del Comité de Política Universitaria de la Facultad de Humanidades, agradecemos la presencia de cada uno de ustedes a este acto en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Como todos sabemos, a lo largo de la historia, las mujeres hemos sido excluidas de los diferentes espacios del poder en donde se toman las decisiones, en espacios públicos y en espacios privados. Esta diferencia por los movimientos obreros en el mundo. Tal es así que en 1908 más de 15.000 menos horas de trabajo, mejores salarios y derecho a votar. En 1910, la alemana Clara Zetkin, durante la Conferencia Internacional de la Mujer Trabajadora en Dinamarca, propone conmemorar en este día el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Recién en el año 1975, Naciones Unidas formaliza este día y lo denomina Día Internacional de la Mujer. Para dar inicio a este acto, dejo con ustedes al decano de la Facultad de Humanidades, doctor Cristian Noemi Padilla. Decano. Estoy hecha por Dios para la gloria y camino orgullosa por mi propio camino. Estas palabras sirvieron para que la Facultad de Humanidades hoy día, en la voz de Wayada bint al-Mustakfi, espléndida intelectual del siglo XVI, intelectual mujer, espléndida mujer, nos prestara estas palabras para saludarlas en la conmemoración de un nuevo 8 de marzo. Quiero confesar que para quienes vivimos en un espacio social e intelectual de privilegio, muchas veces tendemos a pensar que las reivindicaciones de género están casi superadas. La pandemia nos ha hecho reconcentrarnos y mirar el problema nuevamente y con otros ojos. Efectivamente, revisando recientemente cifras de la Organización de Naciones Unidas, en palabras del secretario Antonio Gutiérrez, nos hace ver lo dramático que está el contexto con el impacto de la pandemia en este género. Efectivamente, a quien más ha golpeado la pandemia ha sido precisamente a las mujeres, lo que se ha expresado en pérdidas laborales, también en mayor siniestralidad física, dado que entre otras cosas, ¿no es cierto?, el 80% de ustedes están en la primera línea, particularmente en las atenciones médicas. A propósito de esto, leía una reciente investigación de la Universidad de Stanford, donde pone de manifiesto tendencias como la tendencia del ascensor, donde se provocan efectos de dominación en las cuales las mujeres son afectas,
y también lo que estos estudiosos denominan el efecto de espejo que se está produciendo por esta nueva modalidad de comunicación que nos conecta, el Zoom, el Meet Room, etcétera, donde la identidad de la mujer también sale desfavorecida por cuestiones culturales y por el hecho de estarnos mirando y siendo sometidos a esta suerte de efecto de espejo al que la tecnología nos obliga. En nombre del Comité de Política Universitaria de la Facultad de Humanidades, saludo a esta comunidad. Agradezco a este comité por este evento al que nos ha convocado una vez más, particularmente a la doctora María Lourdes Campo, quien va a actuar como expositora central con el tema Género y Docencia Universitario, desafío de equidad en distintos campos del conocimiento, y por su intermedio a la doctora Vilbert Briones y a la magíster Karina Ábalos, quienes son coautoras de este trabajo. También agradezco a la Orquesta Sinfónica de nuestra universidad en el nombre de su director, el profesor Rodrigo Díaz, quien está presente, quien también han preparado parte de este homenaje. Vallada Binal Mustaksi escribió de manera espléndida estos versos. Estoy hecha por Dios para la gloria y camino orgullosa por mi propio camino. Esperemos que este camino se allane, que este camino no sea propio, sino que al contrario sea un camino común. La pandemia, entre las cosas positivas, creo que nos obliga a establecer una nueva agenda de reivindicación del género. Este tema se hace imperioso para la consecución de una sociedad más justa, más democrática y más solidaria. Esta agenda, a mi juicio, debe tener dos componentes, uno interno. En la agenda interna, esto debiese quedar plasmado incluso en el plan de desarrollo de nuestra institución, y externamente pienso que debiera esto quedar refrendado en una proposición que debiera hacer nuestra comunidad hacia el medio social externo, de cómo la facultad, de cómo la universidad piensa en una mejor sociedad en la que todos nos podamos sentir parte común hacia la consecución de una mejor sociedad. Estoy hecha por Dios para la gloria y camino orgullosa por mi propio camino. Bienvenida, bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias, decano Noemi, por sus palabras, por su reflexión, y tal como usted lo menciona, esta pandemia ha afectado precisamente a los grupos más excluidos como las mujeres. Si bien la historia de las mujeres en defensa de nuestros derechos es muy antigua, no solo a nivel internacional, sino que también a nivel nacional, por ello quiero recordar hoy día, 8 de marzo, a mujeres chilenas que lucharon por los derechos fundamentales. Así, en 1880, Eloísa Díaz Insunza, luego de que un movimiento lucha porque las mujeres ingresaran a la universidad, logra entrar a la Universidad de Chile a estudiar medicina. Entra con su madre y la colocaban detrás de un biombo para que el resto no la viera.
En 1949, varias mujeres, entre ellas Elena Caffarena, Flor Heredia y el movimiento pro emancipación de las mujeres de Chile, el MEMCH, logra poder votar por las elecciones presidenciales y parlamentarias. Sin embargo, todavía se requieren de muchos cambios estructurales para alcanzar la verdadera equidad de género, la no discriminación, una vida libre de violencia y el equilibrio de la participación política entre hombres y mujeres. Nuestra universidad, como universidad estatal, está mandatada por ley, la ley 21.094, a realizar acciones para promover los cambios de mejora en el país a fin de fortalecer la democracia y participación en condiciones de igualdad. Por ello, su deber debe sustentarse en principios tales como la no discriminación, la equidad de género, el respeto, la inclusión, entre otros. Pero además, como lo señala el filósofo chileno Humberto Giannini, la universidad debe ofrecer a las generaciones en formación una educación humanizada, abre comillas, convertir al individuo numérico, meramente contable, en individuo humano, en sujeto entre sujetos. Para analizar el rol y desafío de nosotras las mujeres en nuestra universidad, las académicas doctora María Lourdes Campos Carreño de la Facultad de Humanidades, la doctora Bilber Briones de la Facultad de Ingeniería y la magíster Karina Ábalos Vargas de la Facultad de Ciencias han realizado un estudio acerca de esta temática. El trabajo tiene como título Género y docencia universitaria, desafíos de equidad en distintos campos del conocimiento. En esta ocasión expone la doctora Campos Carreño. María Lourdes. Buenas tardes a todos, a todas. Un abrazo afectuoso y gracias por acompañarnos en esta conmemoración internacional del Día de la Mujer. Quiero partir leyendo unos versos, no declamo, pero lo hago desde el corazón. Mi grito vivo no se relaja, ciego y exacto lo alcanzan los riscos, avanza abriendo el matorral espeso, y al acercarse ya suelta su espalda, libre lo deja y se apaga en mi puerta. Y ya no hay voz cuando cae en mis brazos, porque toda ella quedó consumida, y este silencio es más fuerte que el grito si así nos deja con los rostros blancos. Es una cita de Gabriela Mistral. Lo hago desde el corazón y nos revela nuestro sentir del ser mujer en un contexto en que hemos tenido que luchar para avanzar. Realmente este verso me cala profundamente porque Gabriela Mistral lo escribió hace cuántos años. Creo que fue una feminista destacada que vio las problemáticas del género en esas décadas en que ella logró crear toda su obra, y que es maravilloso y representa mucho nuestro caminar, como dice nuestro decano, este caminar que podemos construir cada una, pero que sin duda no es fácil. Bien, ahora sí procedo a la conferencia. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve bien? Bien. Bien, nosotros constituimos un grupo de trabajo que empezó a reflexionar sobre la temática de equidad y género. Y ahí nos unimos con la doctora Bilber Briones y con la magíster Karina Ábalos y empezamos a conversar sobre cuáles son las cosas que realmente nos desafían como académicas al interior de la Universidad de La Serena,
y más aún nosotras que constituimos representantes de las distintas facultades. Wilber es de la Facultad de Ingeniería, Karina de la Facultad de Ciencias, y quien habla de la Facultad de Humanidades. En ese plano, empezamos a estudiar cuáles son los desafíos más significativos a nivel país. En este momento podemos afirmar que en torno al género, los desafíos actuales que se han intensificado con la crisis sanitaria nos demandan que avancemos en muchas políticas públicas, normativas, desarrollos, procesos y oportunidades en temáticas tan fuertes como la violencia de género, el trabajo, la salud específicamente y más profundamente la salud sexual y reproductiva en las mujeres, la educación, el agua, que lo pusimos con todo cariño porque nuestra región es uno de los factores más críticos con respecto a nuestro desarrollo regional y que afecta en particular a todas las mujeres, principalmente de zonas rurales y áridas, a las mujeres migrantes y los territorios, que nuevamente ahí estamos como una región crítica que afecta aún más a nuestras mujeres regionales. De hecho, somos hoy la región con más alto índice de desempleo. Constantemente tenemos dificultades en los indicadores de desarrollo, incluso a veces presentamos en vez de desarrollo, involución. Al respecto, el diagnóstico actual que está vigente y que se ha profundizado con la crisis sanitaria, nos habla que hay un 83% de hogares monoparentales que están a cargo de mujeres jefas de hogar. En términos de salud, tal como señalé, en salud sexual y reproductiva, se han dificultado los accesos a los servicios y servicios de apoyo en este ámbito, por cuanto se ha priorizado lo que tiene que ver con la pandemia, lo cual afecta principalmente a todas aquellas mujeres que presentan índices de vulnerabilidad social. Se han aumentado los indicadores de violencia de género, el desempleo femenino también. De hecho, a nivel nacional se hablaba en más o menos junio del 2020, según el INE, un 9,9% de desempleo en las mujeres versus un 8,3% en los hombres, indicadores que en nuestra región son más fuertes. También aumentó la desprotección laboral, principalmente en mujeres trabajadoras autónomas e informales. Aquí también tenemos mayor cantidad de mujeres en empleo informal que hombres. Y ha aumentado los riesgos psicosociales asociados al trabajo y se ha afectado principalmente la salud mental y afectiva o emocional de las mujeres, principalmente dentro de muchos factores por la intensificación de las dificultades asociadas a la conciliación familia-trabajo y la sobrecarga de tareas al interior del hogar generadas por la pandemia. De hecho, una estadística que recogimos es que solo 1 de cada 10 hogares en nuestro país distribuye de manera equitativa la tarea doméstica al interior de la familia, lo que es un indicador altamente crítico, por cuanto afecta como riesgo psicosocial todo lo que es la doble presencia, principalmente en la mujer. En el sector educación, que es hacia donde nosotros hemos llevado nuestra reflexión en particular, definitivamente las mujeres representamos el 73% del total de docentes en nuestro país. Considerando educación parvularia, básica, media y superior, el 73% está constituido por mujeres. Ahora, lamentablemente, esta alta cifra de mujeres docentes en nuestro país es acompañada por una ausencia de una perspectiva de género. Si a eso sumamos que esta ausencia de perspectiva de género se le ha agregado la crisis sanitaria actual y todos los desafíos asociados a la educación a distancia, todos estos factores han impactado negativamente la dinámica familiar y laboral de las mujeres, de nosotras las mujeres, y en particular nuestra salud física y mental. Al respecto, la CEPAL, a partir de la pandemia, ha fortalecido su observatorio regional y mundial y ha solicitado que se específicamente
se protejan los convenios que nuestro país ha ratificado, entre los que destacamos el convenio 111, que se refiere específicamente a la discriminación en empleo y ocupación, el convenio 100, que se refiere a la igualdad de remuneraciones, el 156, que tiene que ver con nuestras responsabilidades familiares, en nosotras las mujeres trabajadoras, y el convenio 103, que habla de la protección de la maternidad. Todos convenios que han tomado una fuerza mucho mayor al enfrentar la problemática de la pandemia, que ha afectado tan significativamente el género femenino. Específicamente, el equipo internacional de la UNESCO ha creado una serie de indicaciones con respecto a nosotros los docentes al generar su informe de Educación 2030. Y para América Latina en específico, bueno, señala un montón de elementos. Acá nosotros estamos solo destacando los que nos parecen más pertinentes al diálogo que estamos generando. Es que solicita este informe 2030 de la UNESCO que preservemos el empleo y los salarios y protejamos a las mujeres en ese plano, que prioricemos su salud, seguridad y bienestar, tanto docentes como estudiantes, mujeres, y que coloquemos la equidad al centro en la respuesta educativa en todas las dimensiones. El Senado en Chile, por su parte, también preocupado, y específicamente la presidencia del Senado, con la colaboración de muchísimas académicas a nivel nacional, generó un protocolo de género COVID-19 que fue levantado a inicios del segundo semestre de 2020, entre los cuales solicita que avancemos en políticas públicas con una mirada género y que integre también el riesgo de crisis, porque nuestro país continuamente enfrenta crisis, y estas crisis también deben considerar una perspectiva de género. Al respecto, acá estamos citando solamente aquellos elementos que levantó la presidencia del Senado que tienen que ver con el tópico que estamos desarrollando. Un elemento es la necesidad de implementar programas de educación a distancia que favorezcan a quienes viven en comunidades rurales o comunidades vulnerables. Situación que en particular en la educación superior afecta a muchísimos de nuestros estudiantes, incluso algunos académicos que viven en sectores rurales, que ven afectados desde su conexión hasta muchos otros elementos. También que se implementen programas de formación socioemocional que favorezca el autocuidado de nosotros como docentes y que nos permita acompañar de manera más eficaz a nuestros estudiantes, y en particular a las estudiantes mujeres, que también se han visto sobrecargadas por la situación de pandemia, por cuanto también tienen que asumir roles mucho más activos al interior del hogar. También se solicita la flexibilización de la evaluación de académicas, docentes e investigadoras de la educación superior, que no se mantengan con rigidez los mismos parámetros establecidos prepandemia, que se flexibilicen considerando la crisis, que se monitoreen los riesgos psicosociales asociados al trabajo a distancia, que se apruebe el proyecto de ley contra el acoso virtual, que actualmente está en segundo trámite constitucional en el Senado, y que definitivamente ha afectado a múltiples usuarios virtuales. Que también se incluya la indicación de proyecto de ley que previene y sancione el acoso sexual en la educación superior, que es un tema que las universidades están trabajando y que va en segundo trámite constitucional en la Cámara. Y que se apruebe el proyecto de ley de educación sexual, que definitivamente va en primer trámite constitucional. ¿Qué pasa con nuestra universidad? ¿Qué pasa en la Universidad de La Serena? Estos datos corresponden a datos que están recogiendo indicadores del 2017 al 2020. Acá tenemos, por ejemplo, la Facultad de Ingeniería. ¿Qué pasa en nuestra universidad con respecto a los académicos según género, acorde a los grados? En la Facultad de Ingeniería, ustedes pueden ver la fuerte primacía masculina. Si bien ha aumentado levemente el porcentaje de mujeres doctoras que están ejerciendo academia en la Facultad de Ingeniería, solo bordea el 20% en comparación
a un 80% aproximadamente de varones. En lo que ustedes pueden ver, los distintos grados, sea académicos que tengan solo el título profesional, licenciatura o magíster, también se sostiene esta primacía masculina. En la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas también persiste la primacía masculina, aunque los porcentajes de diferencia entre hombres y mujeres es menor a lo que vimos con la Facultad de Ingeniería. Definitivamente ellos tienen una mayor proximidad, pero siempre se mantiene al año 2020, por ejemplo, más o menos un 30 y tanto % de mujeres versus restantes varones. O sea, también la diferencia es significativa. Si lo pensamos o comparamos a nivel de magíster, es aún mayor. Menos mujeres con magíster, muchos más varones. En la Facultad de Ciencia hay definitivamente una primacía masculina, pero la inequidad es menor en lo que tiene que ver con las especialidades médicas y con los grados de magíster. Definitivamente con los doctorados se mantiene fuertemente la primacía masculina. En la Facultad de Humanidades persiste la inequidad de género, pero las diferencias son significativamente menores comparadas con los otros campos del conocimiento. Claramente, en la Facultad de Humanidades es mucho mayor la proximidad porcentual de las académicas, mujeres, tanto a nivel de grado licenciatura, profesional, magíster, doctorado, comparándolo con las otras facultades. De hecho, en el año 2020, más o menos un 40% de doctoras constituyen digamos, el capital humano avanzado a nivel doctoral de la facultad, en comparación a un 50 y tanto de varones. Si nosotros comparamos según jornada de trabajo, las distintas facultades, aquí estamos viendo la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas y la Facultad de Humanidades, claramente existen diferencias significativas con respecto a las jornadas laborales. Si pensamos, vemos el primer cuadrante de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, en jornada completa, términos de planta, son muchos más los varones que logran tener jornadas completas de planta que las mujeres. En la Facultad de Humanidades también tenemos a nivel de las diferencias una mucha menor diferencia y claramente, si bien hay primacía masculina con las jornadas completas, es mucho menos la diferencia con las mujeres. Se tiende a dar esta proximidad en equidad mayor en humanidades, al igual que el factor anterior que analizamos según los grados. Si vamos a las otras dos facultades, podemos ver también que se sostiene en las jornadas completas una primacía masculina, y esto es muy importante porque si nosotros pensamos que las jornadas completas inciden directamente en quienes ejercen los cargos de liderazgo, es mucho mayor, lógicamente, la oportunidad que tienen los varones, por cuanto se sostiene que las jornadas completas mantienen una primacía masculina en todas las facultades. Esto impacta directamente la supremacía de los varones en los cargos directivos. De hecho, nosotros aquí hicimos una suerte de organigrama. En la historia de la Universidad de La Serena, siempre el cargo de rector ha sido ejercido por un varón. Actualmente las vicerrectorías están constituidas por un 67% de varones, pero en las decanaturas se logra exactamente un 50% equidad
entre quienes están ejerciendo los cargos de decano. Igual porcentaje entre mujer y hombre. No así, y es muy significativa la diferencia entre los directores de departamento y escuela, o escuela y departamento, en que a nivel de la Facultad de Ciencia, un 77% de los cargos lo ocupan los varones, en Ciencias Sociales, Empresariales y Jurídicas, un 89%, en la Facultad de Humanidades, un 67%, y en la Facultad de Ingeniería, un 82%. Esto es muy significativo, porque solo 3 mujeres ocupan cargos directivos a nivel de escuela y departamento en ciencia, 1 en Ciencias Sociales, Empresariales y Jurídicas, 3 en Humanidades y 2 en Ingeniería. Y acá está también la autocensura femenina, porque hay facultades que tendrían mucho más participación de mujeres, que podrían tener aquí mucho más representación y no la tienen. Y es porque se ha visto que hay un fenómeno que las mismas mujeres nos cuesta dar ese paso de acceder a esos cargos de liderazgo que implican responsabilidad administrativa y se ponen un techo a sí mismas. Esto es un tema interesante, si bien claramente son mucho más las jornadas completas de varones en nuestra universidad y claramente más altos grados académicos están en los varones, pero también las mujeres podríamos estar más representadas en estos cargos que son significativos y que permitirían un aumento de la fortaleza del liderazgo y participación femenina. Desde ahí nosotros partimos con los desafíos que tenemos en educación superior. Uno de los desafíos fundamentales es desarrollar mayores competencias en lo que tiene que ver con la perspectiva de género. Por cuanto, en la medida en que no incorporemos la perspectiva de género de manera más activa y sigamos en muchos ámbitos tomando decisiones que tienen que ver con un sesgo de género, vamos a estar impidiendo el favorecer, el modelar, el inducir, el liderar con perspectiva de género al interior de nuestra universidad. En ese sentido, los estudios señalan que, por ejemplo, si comparamos los programas de asignatura en cuanto a las referencias bibliográficas, lejos mayoritariamente las referencias bibliográficas no contemplan paridad de género. La forma en que los alumnos se organizan para hacer trabajos, increíblemente, si hay un grupo de mujeres y un hombre, se le suele otorgar al hombre en forma espontánea el liderazgo de ese equipo o la representación. Y así se van sumando una serie de sesgos de género que debemos ir trabajando nosotros en lo académico. ¿Cómo podemos partir? Nosotros queríamos proponer alguna forma de partir, proponer concretamente un tópico en el cual pudiéramos avanzar que permitiera establecer mayores equivalencias y paridad. En ese sentido, una de las propuestas a nivel internacional y específicamente parte de Europa es el desarrollo de competencias. Poner énfasis en el desarrollo de competencias. ¿Qué competencias vamos a desarrollar en la formación profesional? ¿Qué competencias vamos a desplegar en el quehacer académico? Y aplicar una perspectiva de género a las competencias implica justamente avanzar en equidad. En ese sentido, se ha visto que hay desconocimiento, por una parte, y por otra parte, no reconocimiento de la producción científica o académica generada por las mujeres. Acorde específicamente a conocimientos producidos por los estudios de mujeres, feministas y de género, básicamente se encuentra que hay quienes muestran desconocimiento de los aportes que se hacen desde el feminismo académico en el ámbito científico. Hay quienes, conociendo estos aportes, no los reconocen como científicos, y hay quienes, reconociéndolos, definitivamente sí muestran algún compromiso con la inclusión de estos conocimientos en la docencia. Pero lamentablemente es el porcentaje menor. Es por eso que falta transversalizar la equidad de género en los distintos campos de conocimiento. Definitivamente considerar el saber sobre las mujeres, el incorporar la perspectiva de género y el avanzar en equidad y paridad
es no solo una cuestión de conocimiento científico, también tiene que ver con actitudes y valores. Y no considerar la igualdad entre hombres y mujeres como algo ya conseguido, porque definitivamente si bien hemos avanzado como país y estamos avanzando muy lentamente como universidad, los demás países siempre van mucho más rápido y mucho más dando saltos cualitativos más significativos. Entonces nosotros siempre vamos quedando en un nivel menor. Al respecto, para introducir la perspectiva de género en la docencia, actualmente claramente en eso se ha hecho un trabajo importante a partir de los movimientos feministas, de los grandes y significativos movimientos sociales y tensiones que se han debido generar para presionar un sistema que le ha sido difícil flexibilizarse frente a estas demandas, pero se ha logrado visibilizar las prácticas sexistas, se ha logrado poner en la conciencia la desigualdad por razón de género en nuestra sociedad y en particular en las universidades. En nuestra universidad también se ha ido colocando una pequeña semilla con respecto a esta temática, pero hay mucha tarea aún por hacer. Definitivamente necesitamos avanzar en diagnóstico con respecto a los sesgos de género. Necesitamos avanzar no solo en las temáticas que tienen que ver con los académicos, también con nuestros estudiantes. Las pertenencias en términos de las facultades y las áreas de conocimiento que ellos optan. De hecho, en las noticias me llamaba la atención que se señalaba que por primera vez en la Universidad de Chile había entrado como puntaje máximo en ingeniería una mujer. Por primera vez, ¿ya? Eso, y que sea noticia nacional, habla del problema en que estamos, ¿ya? La verdad es que las mujeres vienen entrando más en ingeniería, pero hay muchos más estudios que hacer con respecto a qué pasa con ellas en ingeniería como estudiantes. ¿Cuántas desertan? ¿Cuántas salen del sistema? Realmente, del porcentaje que ingresa, ¿cuántas terminan? Y después, ¿cuántas sostienen una vida laboral? Porque muchas se quedan con el título y no lo ejercen. Todo ese tipo de situaciones son temáticas en las que nosotros debemos entrar y hacer estudios, diagnósticos, investigación, propuestas, que incluyan no solamente los académicos e investigadores, sino que también a activistas de asociaciones científicas que trabajan por producir y eliminar los sesgos de género, tanto en el conocimiento como en los procesos formativos. Hay mucho por hacer con respecto a estos temas. Ahora, nosotros tomamos una propuesta, como dije, de Europa, que plantea las competencias profesionales en dos grandes tópicos. Perdonen el reduccionismo, estamos tomando una propuesta externa, pero que nos servía para el interés y los cuestionamientos que nos hacíamos como grupo de trabajo. Ellos plantean, este equipo que viene trabajando del año 2013 en la perspectiva de género, en docencia universitaria, plantea que las competencias que se desarrollan a nivel formativo pueden ser de cuidado o de provisión. Y señalan que las competencias de cuidado tienen que ver con aquellas relaciones sociales que buscan satisfacer necesidades de un otro, donde la acción y la interacción con la persona tiene que ver justamente con el eje, el sentido fundamental, el elemento crucial de dicha actividad. Y ahí encontramos carreras humanistas que nos identifican como psicología, como educación, muchas carreras que tienen que ver con un concepto de cuidado. Las carreras de salud, como enfermería, odontología, kinesiología, que son carreras que tiene nuestra universidad, que se hacen cargo de competencias de cuidado, ¿ya? Por otra parte, están las competencias de provisión, que serían aquellas que tienen que ver con profesiones que buscan establecer relaciones orientadas a la consecución de objetivos puntuales. Los objetivos están establecidos y el trabajo que se hace es ir tras ellos. En ese sentido, se determinan modos de relación y también modos de construcción, producción y creación. Y al respecto,
se plantea que justamente muchas carreras priorizan y hasta cierto punto jibarizan excesivamente el cuidado, disminuyendo la provisión, como otras carreras aumentan, jibarizan, intensifican la provisión en desmedro del cuidado. Entonces, una perspectiva de género muy importante es buscar el equilibrio independiente que sea el cuidado nuestro norte. También debemos ir a trabajar por crear, por producir, por innovar, por generar, por ejemplo, en el caso de la psicología, nuevas estrategias de intervención. Esto mismo, por ejemplo, yo les leí cuáles son las cosas fundamentales que se han planteado, qué cosas podemos hacer por el autocuidado de los docentes en crisis sanitaria, qué cosas podemos proponer concretas, que la puedan bajar en el celular, que la puedan mirar en cualquier parte, que ayude efectivamente a la salud mental de las personas. Eso es ir también por la provisión. No solo te cuido, también te genero productos concretos que te permitan ser autónomo en la construcción de tu propio autocuidado. Igualmente la provisión en ingeniería, que ellos trabajan mucho con este objetivo, no puede dejar de lado el cuidado de ese otro. En ese sentido, estas competencias, que son competencias instrumentales en cuanto a que se consideran instrumentales por ser profesionalizantes, que debemos formar en nuestros alumnos, todos los cuales acceden a un título profesional algún minuto, deben considerar competencias de cuidado como apertura, flexibilidad, comunicación, conducta prosocial, etcétera, etcétera. Pero por otra parte, también deben considerar las competencias que van por la provisión, que ya son más técnico-científicas, de impacto, de elaboración y provisión de recursos, de generación, de gestión o de control. En ese sentido, introducir la perspectiva de género en los procesos formativos, acorde a este modelo, implica que no sobreatendamos ni una ni la otra, ni subatendamos ninguna, sino que busquemos ese equilibrio. Y de esa manera vamos a favorecer una perspectiva de género, por cuanto existe una suerte de clara prevalencia de tener una incidencia mayor de mujeres en las carreras de cuidado versus hombres en las carreras de provisión. Y al respecto, hoy día dábamos la bienvenida a nuestros alumnos de primero en psicología, muy fuertemente representado el género femenino. De hecho, los varones decían, somos tan poquitos, somos tan poquitos. Esa es la realidad. Y ahí hay que trabajar. Hay que trabajar con esas realidades que son desafíos de futuro. Al respecto, nosotros consideramos importante señalar que hay que desarrollar competencia en perspectiva de género que valore ambos elementos. No es un o cuidado o provisión, es una y entre ambas. Es ambas. No van en una tensión, en una contraposición. Van en una unión, en una cohesión. Y eso sería perspectiva de género. Que los ingenieros también consideraran la importancia del humano, consideraran la importancia de lo vincular, la importancia de la empatía, de la escucha activa, del generar diálogos constructivos, de resolver problemas positivamente en una perspectiva de bienestar colectivo, etcétera, etcétera. Todo eso ayudaría a liderazgos transformacionales, liderazgos transaccionales, liderazgos distributivo, positivo. Entonces, ese cambio nosotros creemos que es un tema relevante y desafío para seguir analizando desde la perspectiva académica, porque eso va a favorecer no solo, por ejemplo, en el caso de la Facultad de Ingeniería, la participación efectiva en equipos de trabajo, realmente en equidad de participación, sino que también liderazgo que otorguen un valor a lo humano tanto como a lo productivo. Al revés, en el caso nuestro, en las humanidades, que nosotros valoramos lo humano de manera muy significativa, también incorporemos el valor de generar productos que marquen una diferencia en calidad de vida, en bienestar, en desarrollo, etc.
En ese sentido, creemos que cómo nos articulamos, cómo nos organizamos es importante. Y al respecto se han planteado ya varios desafíos que se están tomando, como por ejemplo, para postular a ciertos proyectos de investigación, se está pidiendo paridad en los equipos directivos y que hayan tantos hombres como mujeres representando la organización, la dirección de dicho proyecto. Hay una serie de elementos que, de hecho, un proyecto que no lleve paridad en el equipo directivo queda inmediatamente fuera. Hay hoy proyectos que están planteando ya como exigencia este tipo de avances, que nos van a permitir modelar y liderar el cambio que requerimos a nivel país. Ahora, es mucho más lo que podemos hacer. Dentro de lo que queremos destacar, no solamente incorporar la perspectiva de género en cursos y programas formativos, desarrollar seminarios que sensibilicen con respecto a estos tópicos, construir bases de una docencia universitaria que efectivamente integren el diseño de contenido, en el diseño de la referencia bibliográfica, de las citas, de la metodología evaluativa docente, en todo la equidad de género, sino que también utilice recursos que incluyan el enfoque de género y participemos activamente en los cambios sociales y desafíos políticos. Porque tal como se ha señalado, acá Georgina específicamente señalaba todo lo que hemos avanzado, hoy se nos plantea un gran desafío país, que es que se va a enfrentar la construcción de la nueva constitución, la generación de la nueva constitución, la gestión de la nueva constitución, desde un concepto de paridad de género. Eso es un tremendo salto, es un salto transformacional a nivel social, político, comunitario, que nos desafía como académicos. Entonces, el país está construyendo, va a construir una constitución desde la paridad. Nosotros tenemos que avanzar en la paridad al interior de la Universidad de La Serena. Eso es lo que puedo presentar. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias, doctora Campos Carreño. Querida Lourdes, querida colega, muchas gracias por tus reflexiones. Invito a los presentes a hacer algún comentario o consulta a las académicas investigadoras que están en este minuto en sala, o a compartir alguna reflexión en torno al tema investigado por las académicas, la doctora Campos Carreño, la doctora Wilber Briones y la magíster Ábalos Vargas. Invito a los presentes a alguna consulta, alguna reflexión en torno a este tremendo tema que nos plantean nuestras colegas. Yo creo que puedo hablar. Sonia, bienvenida, sí, por favor. Ya que bueno, espérate. No te vemos, Sonia, ahí sí. No, ahora sí a ver, espera, sí ahí sí, gracias, estaba Sonia. Escribiendo. Yo creo que es muy interesante lo que ha planteado Marilú. Sin embargo, hay dos aspectos que yo creo que son importantes. La única manera a nivel académico, a mi gusto, que puede implementar y mejorar las condiciones de disparidad existente es a través de un cambio de política pública al interior de la universidad. O sea, este problema lo están teniendo todas las universidades en Europa, América y en Asia. Y en ese contexto, la única manera de empezar a modificar esta paridad es en dos líneas. Una es con la política pública, es decir, se llama al cargo de decano de ciencias. Y se dice que tiene que pertenecer, que tiene que ser mujer. Como requisito, en otros países dice, tiene que ser minoría y mujer, vale decir, es negra y además tiene que ser mujer. No tiene otra opción
otros postulantes. Entonces ha sido una forma práctica de solucionar este problema tan candente que tenemos, que siempre los cargos, como decíamos, los cargos donde se decide realmente están adoptados por hombres. Lo otro es que a pesar de que la letra aguanta mucho y a pesar de que la legislación podría ser muy rica, podríamos hacer mucho en términos de la norma, yo creo que son las creencias y las actitudes los que mueven las conductas. Entonces, el poder cambiar es un proceso lento. No es un proceso de la noche a la mañana, es decir, yo creo una cosa ayer y entonces como tengo este número enfrente, ya cambio mi creencia y adopto otra posición. Entonces, supone un ejercicio de reflexión en todos los niveles, supone un proceso de análisis por niveles, por sectores, porque van a ir saliendo muchas cosas. Y la verdad es que los investigadores en esta línea han llegado a concluir, por ejemplo, en el caso que estamos viviendo todos, si con respecto a la pandemia un sujeto oye la noticia de que el virus es un producto, es un invento, un arma biotecnológica, a pesar, y si yo creo que algo de eso puede haber, a pesar de que yo reciba información súper definida de que no es así, esta creencia va a ser difícil de modificar. O sea, en mi interior voy a seguir pensando que pudiera haber que pudiera ser una herramienta biotecnológica. Puede ser biotecnológica, el anticristo que se lo están colocando en la cabeza. Son muchas las creencias que existen, que circulan, y la psicología en ese sentido ha incursionado estudiando y diciendo lo difícil que es modificarla porque actúan muchos elementos anteriores en términos de lo que al sujeto cree, lo que el sujeto piensa, lo que el sujeto cree que los demás quieren que piense, lo que los sujetos están mirando sobre él. Todos esos elementos se combinan para luego emitir un comportamiento y decir, sí, reconozco que las mujeres han sido tratadas en forma inequitativa. Entonces, es un doble proceso, pero insisto, es un proceso lento. Tenemos que generar la política pública de ir privilegiando la paridad y privilegiando el rol femenino, pero al mismo tiempo tenemos que hacer un trabajo de joyería, verdaderamente, porque el ser masculino, yo no estoy ofendiendo a los hombres, pero el ser masculino no está en condiciones de percibir. No puede, no es que no quiera, no puede. Y ese es un elemento crítico. Esta incapacidad de vivenciar lo que significa el haber sido vapuleada a lo largo del desarrollo por múltiples desafíos, por múltiples injusticias. No lo puede vivir porque él nació en un mundo de privilegios donde se le dio supremacía. Entonces, no es que sea culpable, no es que sea inconsciente, sino que no está en condiciones. Ese es el punto. Entonces, para eso necesitamos verdaderamente trabajar y trabajar mucho. O sea, no es cuestión de firmar la norma mañana y decir todos los cargos ahora van a ser llenados por mujeres y que vamos a estar todos contentos y felices. No, yo creo que es mucho más allá que eso. Eso quería decir, nada más. Muchas gracias, Sonia. No sé si alguien más quiere comentar, las investigadoras también. Por favor, Rodrigo. Sí, con respecto a lo que dijo la doctora Sonia Sala, claramente el desafío es muy, muy grande, debido a que el ordenamiento en el que vivimos, que yo lo definiría así como un ámbito de discriminación generalizada, ¿no? Y la incapacidad que culturalmente, psicológicamente o mentalmente pudiera tener la masculinidad al respecto, yo la definiría como un par de peces que están en el mar y alguien
y ellos se preguntan, nos dicen que existe el mar, pero no sabemos. O sea, estamos embuidos en algo que es muy superior a nuestra percepción como a nuestra en nuestra genética, podríamos decir, cristalizada de ciertas cuestiones. Lo único que yo pienso, y yo creo que lo han desarrollado mucho, pensando en una nueva masculinidad, que sería como algo que también debería proyectarse en políticas públicas, en enfoques educacionales, por ahí. Muchas gracias, Rodrigo. Profesor Rodrigo, muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar? Pueden también indicarme en el chat porque no veo todas las pantallas, no los veo todos. Entonces, si alguien necesita hablar, me puede comentar en el chat, pide la palabra. Sí, por favor. Yo más que nada hacer un comentario, estoy muy de acuerdo con la profesora Salas, en el sentido de que necesitamos políticas públicas que puedan generar la diferencia. Hay en algunas áreas como la ingeniería que esta diferencia es brutal, o sea, no es que sea un poquito, la diferencia es brutal, y se lo digo por experiencia. O sea, nosotros en el Consejo Académico de Ingeniería somos 2 mujeres, ¿ya? Y en un principio era yo sola. Entonces, el impacto de cuando uno habla, de sentirse nada, porque cuando tú empiezas a hablar, todos los varones se ponen a ver el celular, y al final tú dices, ¿qué haces? Entonces, al final te pones una capa mucho más dura para poder competir en este mundo de hombres. Y eso no es tan así, porque uno sigue siendo femenina. O cuando yo también soy investigadora. O cuando le preguntas a un investigador, ¿y cómo te ha ido con esto de la pandemia? Porque uno está agotada, tiene que ver casos, tiene que ver comida, tiene que investigar, tiene que hacer clase. Y él te dice, no, estoy igual que siempre. Y tú dices, ¿por qué igual que siempre? Porque yo llego, me hice una de las piezas, la dejé como oficina, y mi señora ve los niños. Y tú de ahí realmente te das cuenta de que las cosas no son iguales. No hay paridad. Las cosas son distintas y la carga es mayor. Entonces te produce un agotamiento general. Y yo creo que la mayoría de las mujeres que terminamos el 2020 terminamos fin de año agotadísimas, más que cansadas. Y el verano sirvió, o las vacaciones sirvieron para ordenar la casa, porque al final yo me sentaba y le decía a mis hijos, hagan lo que puedan, porque no me daba más. Entonces yo creo que esa es una realidad que muchas de las mujeres la vivimos mucho más fuerte en esta pandemia. Y que los varones en sí, o muy poquito de ellos, la han podido vivir. Entonces necesitamos políticas más duras, en donde nos puedan posicionar en formas distintas. Si no, vamos a seguir llevando esta gran pelota que tenemos que ir llevando. A mí muchas veces me ha favorecido el nombre, que generalmente cuando me han invitado no saben que soy mujer, o no asocian mi nombre a mujer, o sobre todo cuando publico en revistas internacionales, siempre me han tratado como varón, de señor tanto. Pero yo creo que si supieran, yo hice un estudio, de hecho en un conversatorio lo hicimos también con el grupo de equidad y género, que hay una discriminación gigante cuando las mujeres publican con su nombre. Entonces eso también impacta. Uno envía los trabajos a las revistas y se vienen de vuelta muchas veces sin siquiera leer el abstract. Solamente te ven el primer autor, que es mujer. Entonces hay muchas cosas mucho trabajo que hacer en realidad, y muchas cosas que resolver. Eso, más que nada. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Vilbert Briones. ¿Alguien más quiere comentar? Las mujeres, las estudiantes, las invito a hacer algún comentario. Las funcionarias. Algo importante que me gusta. Ay, Anita Ana María.
Ana María Vázquez, sí, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, primero agradecer a María Lourdes, a Vilbert y a Karina por este estudio y mostrarnos y hacernos reflexionar. Uno que ya lleva un tiempo en la universidad sabe efectivamente, ¿cierto?, que mayoritariamente muchos de los cargos y muchos de los puestos está, ¿cierto?, ocupado por hombres, pero cuando uno ve las cifras, ya impacta, ya, y te lleva obviamente a la reflexión. Y este sin duda es un estudio de tipo cuantitativo, pero yo creo que desde la mirada cualitativa, y algo que recién aportaba Vilbert, ¿cierto?, cuando uno participa al interior de claustros, encuentros, cuerpos colegiados, ¿cierto?, y las mujeres opinamos, efectivamente, ¿qué pasa? ¿Cuál es la reacción ya de los hombres? Entonces creo que hay un camino que trabajar, no creo que sea fácil. Yo creo que también es importante apoyarnos. Yo creo que muchas veces también las mujeres hemos sido discriminadas por propias mujeres. Yo creo que eso a veces duele mucho más, ya cuando dentro del propio género, ¿cierto?, no hay un reconocimiento o no hay, ¿cierto? Y ahí también se hablaba de cuidado, y yo creo que ahí también a lo mejor en este trabajo de cuidado, en este trabajo, ¿cierto? Creo que hay que partir con el autocuidado, nosotros, ya las mujeres, cómo nos cuidamos, ya cómo trabajamos, cómo nos vamos fortaleciendo, ya para poder realmente hacer aporte importante. Siempre lo hemos hecho, pero que hoy día realmente, ¿cierto?, sea reconocido, pero particularmente en este tema de género. Estoy plenamente de acuerdo que hay un trabajo arduo. Yo creo que hay que trabajar en conjunto. Ya me parece súper interesante lo que aportaba Rodrigo, ¿cierto?, de esta nueva masculinidad. Y ahí también tenemos que trabajar, ¿cierto?, en estas temáticas. ¿Ya? De tal manera que sin duda es un tremendo desafío. Es momento a lo mejor de realmente, no solamente en este día, ya en que uno se junta, reflexiona, si bien es cierto al interior de la universidad también hay una organización, pero yo creo que hay que ir generando nuevas instancias para seguir avanzando y dejar un camino ya para las generaciones que vienen. Muchas gracias nuevamente por compartir las reflexiones, el estudio y felicitaciones. Muchas gracias, Ana María. ¿Alguien más quiere comentar? Yo quería hacer un... Karina. Karina. No, pero María Lourdes. No, sí, solamente quería señalar, como reforzar lo que han dicho, que es que efectivamente las políticas no nos han favorecido. Y eso se demuestra, siempre comentamos en el grupo el tema de que un estudio que se hizo con académicas que se doctoraban en Chile. Y las académicas se dividían en dos grupos las que se doctoraban. Las que se doctoraban jóvenes, pero se quedaban solas y sin hijos, o definitivamente solas, o las que tomaban la opción de criar los hijos y después doctorarse ya mayores. Y que era muy difícil en Chile y era muy bajo el porcentaje de mujeres que se doctoraban y podían sostener su vida personal, familiar, asumir una crianza y acompañarse con una familia. Esto estoy dando datos reales de una investigación, nos golpean profundamente. Y yo en ese sentido creo que un desafío que tenemos es, tomando lo que planteamos las políticas públicas por un lado, pero por otro lado también nosotras las mujeres. Nosotras las mujeres tenemos que crear una cultura de apoyo entre nosotros y también de luchar por nuestros derechos, porque al interior de nuestros mismos espacios de trabajo aquí en la universidad existen elementos de discriminación importantes con los cuales debemos modelar a nuestras alumnas. Y si nosotros ahí no mostramos una convicción, una fortaleza, una decisión de avanzar,
quienes pueden, porque hay quienes pueden hacerlo, ¿por qué nos limitamos? ¿Cómo ir contra esas barreras propias? Tenemos miedo a la crítica social, a la pérdida afectiva, a una crisis familiar. ¿Cuáles son aquellos elementos que están interfiriéndonos que hacen que muchos nos autolimitemos nosotras mismas y no esté ese apoyo grupal de ir por lo femenino y posicionar ahí? Ese es un tema que es fundamental, que también podamos ir avanzando, y que en la medida en que nosotros lo resolvamos, no estamos modelando. A nuestras alumnas las vamos dejando también sin esa respuesta, y yo siento que sería interesante, porque nosotros estamos partiendo de algo muy básico, pero es positivo que partamos, porque hay que partir y avanzar y caminar. Por ejemplo, ¿quiénes se están jubilando? Yo me pregunto, una pregunta de investigación, ¿quiénes se están jubilando? Yo he visto con sorpresa muchas mujeres que justo están en el momento en que pueden producir mucho y deciden irse para la casa. Optan por el retiro, el descanso y estar tranquila. Y yo compararía con los varones. Ellos están tomando ese nivel de decisión también, son muchos menos. Entonces, hay todo un tema que tenemos que seguir avanzando, reflexionando y analizando Sí. nuestros datos. Gracias, María Lourdes. Disculpa, Karina. Karina. Sí, bueno, reforzar un poquito lo que dicen todos. Yo creo que son importantes estas instancias de diálogo. Sí sé que es súper difícil cambiar. En nuestro estatuto también deberían estar esta parte de género, que es la columna vertebral de nuestra universidad. Nosotros nos unimos porque en realidad nos unió eso, la discriminación, el poder apoyarnos entre mujeres, y que la Bilber, quizás yo que estoy en ciencia, si bien es ciencia, es mucho, la brecha no es tan grande como se veía ahí, pero porque la parte que ayuda, la parte de salud, como está salud, en la parte de cuidado hay muchas mujeres, pero en el área que estoy yo, que es física, y en el área matemática, somos 2 mujeres. Entonces, a veces chocamos que con un mismo título nosotros no hicimos ese estudio, pero yo creo que si uno analiza que con un mismo título, los mismos años, hay una diferencia hasta de sueldo. Entonces, todas estas cosas, el hablar, el reflexionar en torno a eso, nos ayuda y ayuda a nuestras estudiantes a que tengan ojo, a que tengamos ojo y peleemos por nuestros derechos, y peleemos también por ser mamá y ser profesionales, porque resulta, si yo no tengo hijos, pero si yo me hubiese puesto a tener hijos a los 20 años, 25 años, no hubiese hecho la carrera académica, por lo tanto no me hubiesen contratado, y hubiese, la época de más productividad es la época de maternidad de la mujer también. Entonces los hombres avanzan gigante con publicaciones, con un montón de cosas, pero no están sometidos a todo el estrés de la casa, de lo que significa la maternidad, que es algo normal. Yo creo que nosotros no podemos, que a veces yo me pillé muchas veces masculinizándome, porque estaba rodeado de 80 hombres y yo era la única mujer. Entonces, pero no, uno tiene que aportar desde lo femenino a lo que uno hace, a la física y a lo que está, que en el caso física, matemática, que somos muy poquitas, más astronomía hay un poquito más mujeres, pero nosotros somos 2 o 3 nada más, porque el resto también, claro. Entonces, necesitamos eso, la solidaridad entre nosotros para poder levantar una universidad más equitativa. Muchas gracias, Karina. Yo quiero señalar, me voy a permitir también opinar, que creo que los cambios sociales y políticos y culturales van a ser cada vez más veloces, gracias al movimiento y la organización de las mujeres en el mundo, en el país, y gracias a nuestras estudiantes. Javiera Soto, a través suyo, le hago llegar a todas las estudiantes de la universidad cómo se movilizaron y avanzaron en transformaciones. Nos queda mucho todavía, pero si no hubiera sido por el movimiento y las mujeres organizadas, Chile todavía estaría lejos de señalar temas como el acoso sexual en las universidades, que fue un escándalo a nivel nacional, y cómo las mujeres valientemente hicieron las denuncias.
Las cifras que nos señalan las investigadoras son tremendas, no solamente en temas de cargos, sino que eso demuestra una cultura patriarcal que es difícil porque nosotros mismos la estamos reproduciendo, una forma de ejercer el poder de manera vertical y poco transparente. Eso es lo que tenemos que cambiar, porque también muchas mujeres, tal como lo decía Karina, se han masculinizado para poder defenderse y estar en el poder. Entonces, ¿cómo nosotros avanzamos en la eliminación y en la erradicación de una cultura que somete y oprime a la otra mitad, digamos? Eso es liberador también para los hombres, para no estar en estos estereotipos, ¿no? Y eso parte también por la educación en todos los niveles, y la responsabilidad que tenemos nosotros como universidad estatal no es menor. O sea, nosotros debemos impactar en el cambio más profundo de la cultura. Y por último, decir que Naciones Unidas ya lo advertía. América Latina está en una situación compleja, y lo dijo el 2019, hay mucho movimiento en América Latina, no fue una sorpresa los movimientos y el estallido social, eso va a continuar porque la cohesión social se ve afectada cuando no hay democracia y participación. Yo no sé si hay alguien más que quiera comentar con respecto a esta investigación para poder continuar. Bien, muchas gracias a las investigadoras. Yo quiero darle un aplauso, aunque suene muy poco por acá, ¿no? Pero muchas gracias. Las instamos a seguir investigando, las instamos a seguir colaborando. Recordar que también estuvo... también en la universidad hubieron grandes investigadoras como Marta Vitar, María Teresa Juliá, Erika Zúñiga, que ellas levantaron un programa de género, hicieron muchas iniciativas en la temática. Para continuar, voy a dejar con ustedes al académico y director de orquesta, Rodrigo Díaz, que nos trae un hermoso regalo en este día. Rodrigo. Bueno, antes de entrar en materia, yo quiero hacer una pequeña advertencia. Hace algunos años, cuando se celebraba, se conmemoraba el Día Internacional de la Mujer, los saludos eran siempre con mucho buqué de flores y muchas reverencias, ¿no? Y en relación a lo que nosotros queremos hacer ahora, que es un intermedio musical, en realidad la advertencia es que en los intermedios musicales siempre en este tipo de actos, de actividades académicas u otras, siempre se considera como un espacio para la relajación. Y en realidad, en este caso no va a ser así, puesto que para estar a la altura de las circunstancias hemos elegido un segmento del Canto para una semilla, una obra musical compuesta por Luis Atris, basada en las décimas de Violeta Parra. Y si nosotros hacemos una pequeña mirada poética, el Canto para una semilla, ya el nombre que decidió colocar Luis Atris, encierra todo un simbolismo en cuanto al cantar de la Violeta Parra, al decir de la Violeta Parra. Él vio ahí una semilla que tenía que germinar y que tenía que multiplicarse y florecer y seguir avanzando. Nosotros hemos clasificado uno de los textos que musicalizó Luis Atris, que se llama El Compromiso. En el fondo es un autollamado de atención que se hace Violeta Parra cuando ella se lamenta de sus males de amor, pero también se lamenta de la condición de mujer frente a la sociedad, y de ahí se expande, hace un llamado, como siempre lo hizo Violeta Parra, a despertar y a ponerse de pie.
desde Levántate, buen man, pasando por los mineros y revelando la imagen de la mujer que tenía que tomar las riendas de su destino. Esta obra Luis Arbiz la compuso en el año 72 y utilizó el modelo de la cantata popular, tomado de la cantata del barroco europeo, o sea, canto, relato, instrumentales. Fue una manera de poder comunicar textos sin utilizar toda la parafernalia de la ópera. Y fue, entre otras cosas, un género muy desarrollado en Chile, muy desarrollado. Quién sabe, es el país que más desarrolló la cantata popular. En esta versión que vamos a escuchar, nosotros como Orquesta Sinfónica invitamos a Magdalena Matei, una gran cantante chilena. También invitamos a Ángelo Carrasco, es un gran cantante de aquí, local, de la zona. La narradora es una actriz destacada de la zona, Claudia Hernández. Y Luis Arbiz compuso esta cantata ocupando una agrupación andina que proviene del famoso cuarteto andino clásico de la década del 60, guitarra, charango, bombo, quena. En este caso, Luis Arbiz amplió el cuarteto para tener más posibilidades instrumentales, y nosotros hicimos una adaptación hacia la orquesta para poder acompañar la música escrita para este conjunto andino. Entonces vamos a escuchar el tema El Compromiso, que son aproximadamente unos 7 minutos de música, y hay que poner mucha atención a los textos, ¿no? Y a la, por supuesto, magnífica composición del preciadísimo Luis Arbiz. Aquí tiene mi pañuelo, señora. Sé que su llanto, no hay en el mundo quebranto que no tenga su consuelo. Saque la vista del suelo y míreme frente a frente, que sufre toda la gente lo olvidaba por egoísmo. Eso conduce al abismo, le digo primeramente. Yo la condeno, señora, a lo alto de una patagua, 5 días a pan y agua durante todas sus horas. Las lágrimas que me lloran no tienen explicación. Denuncie con su furor la farsa politicante, no los suspiros galantes ni las razones de amor. Nadie se ha muerto de amor ni por cariño fingido, ni por vivir sin marido, ni por supuesta traición. El mundo es una estación de trenes de sinsabores. Con faltas muy superiores, su pleito no es una queja. Gran pleito es quien despelleja sin lástima a nuestros pobres.
marcar la partida. Por eso prendo centellas, que me ayuden las estrellas con su inmensa claridad, pa' publicar la verdad, que anda la sombra en la tierra. Mi corazón peregrino se afirma en este servicio, sea grande el beneficio que le otorgue a mi destino el pensamiento infinito. Me traiciona cada instante, no puede ni el más flamante pasar en indiferencia. Si brilla en nuestra conciencia amor por los semejantes, no puede ni el más flamante pasar en indiferencia. Si brilla en nuestra conciencia amor por los semejantes, si brilla en nuestra conciencia amor por los semejantes. Ya está corrido el telón. La fiesta sigue su curso. Mi largo y triste discurso es parte de la función. Les doy la continuación porque eso es lo prometido. Despéjense los sentidos y tengan comprobación. La prueba será el testigo. Aquí la tengo en la mano, a condenar al villano que tengo por enemigo. Mis cantos desatan nudos. Aquí va el primer disparo. No han de pasar por el aro mis versos por el saludo. Hacia mediados de invierno, cuando la noche es oscura, vemos a tanta criatura peleando ya en este infierno. Más bien me venga la muerte, más bien me venga la muerte de seguir viendo este ejemplo. El pobre vive en silencio y sufre ya muy cruel castigo de ver a sus 10 chiquillos en la miseria y el vicio, al borde del precipicio. Al borde del precipicio se está gusanando el trigo. Que no se salven del foso, el doloroso oprobioso, y pregunto de partida si la justicia en la vida, si la justicia en la vida existe palo rotoso. Lo llevan por el calvario cargado con una cruz, le niegan hasta la luz, lo ciegan con su sudario, lo dejan sin los rosales. Los dejas y los rosales sin aire, sin manantiales. No puede ni el más flamante pasar en indiferencia. Si brilla en nuestra conciencia amor por los semejantes. Pequeños y ven los templos de que el sol y el aire puro, cuando su sol es oscuro y van caminando a tiento. Necesito un lazarillo, necesito un lazarillo que me alumbre este tormento. Necesito un lazarillo que me alumbre este tormento. Necesito un lazarillo que me alumbre este tormento. Muchas gracias, Rodrigo Díaz, por traernos este tremendo acto de la orquesta de la Universidad de La Serena y además por traernos las décimas de Violeta Parra, una tremenda mujer chilena,
muy discriminada en su época, muy poco valorada, pero que nos sigue haciendo reflexionar, así que te lo agradecemos de todo corazón. La discriminación hacia las mujeres viola el principio del respeto a la dignidad humana. Por ello, es crítico que nuestra universidad avance en la construcción de una sociedad más inclusiva, con perspectiva de género. Y para ello, los invitamos a erradicar el patriarcado, a erradicar una cultura de violencia que discrimina a las mujeres y también a los hombres. A nombre del Comité de Política Universitaria de la Facultad de Humanidades, les damos las gracias a cada uno de ustedes por estar en este acto y los volveremos a invitar durante el año. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, gracias. Gracias. Chao. Gracias, Rodrigo. Emocionante. No, muchas gracias a todos. Está siempre potente. Gracias.